Muchos de ustedes seguramente conocerán el título de películas como Harry Potter y la Piedra Filosofal o Indiana Jones y el Templo Perdido. El título de la historia ya directamente te dice que, además del nombre del protagonista, hay algo más que es igual de importante que ese personaje. Este algo es un recurso narrativo que básicamente funciona en todas las películas que vemos hoy. Es lo que hace que hayan conflictos, que haya una motivación, que la película básicamente ande. Este elemento es el MacGuffin y está en más lados de los que creían. Hoy no voy a explicar yo lo que es un MacGuffin, sino que voy a dejar al director que propagó esta idea y le hizo popular, el señor Alfred Hitchcock. In your films, and one of them is a MacGuffin. Can you explain what a MacGuffin is? Yes, a MacGuffin you see in most films about spies. It is a thing that the spies are after. In the days of Rudyard Kipling, it would be the plans of the fort on the Khyber Pass. Mm-hmm. It would be the plans of an airplane engine and the plans of an atom bomb, anything you like. It's always called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. Mm-hmm. And someone asks, what is a MacGuffin? And it's described in a scene in an English train going to Scotland. And one man says to the other opposite him, he said, what's that package above your head there? And the other man said, oh, that's a MacGuffin. He said, well, what is a MacGuffin? He said, well, it's an apparatus for trapping lions in the Scottish Highlands. The man said, but there are no lions in the Scottish Highlands. He said, then that's no MacGuffin. Thank you for clearing that up for us. Hoy por hoy hay que agregar un par de cosas a esta definición. Un MacGuffin puede ser también una palabra, un lugar, una idea o directamente un personaje. Es la famosa valija de Pulp Fiction, es el anillo único del Señor de los Anillos, son las gemas del infinito en casi todas las películas de Marvel, son la mayoría de los títulos de las películas de Harry Potter, el almanaque que tanto persigue Marty en Volver al Futuro 2, la mítica escena de Rosebud en Citizen Kane, R2 o BB-8 portando los planos en Star Wars, las cajas madre en Justice League. Como verán, siempre termina siendo el motor principal para que la historia ande o tome su curso natural. Ese elemento secreto, esa super arma de destrucción masiva, el dinero en la caja fuerte de todas las películas de robo, el personaje que tiene una capacidad o característica para abrir alguna puerta. En resumidas cuentas, es eso que tanto el héroe como el villano buscan conseguir, justo con fines opuestos, y por lo cual luchan entre sí por ello. Los MacGuffins son en esencia eso y nada más. Como dijo Hitchcock en la cita que mostré hace instantes, una de las características principales es que nadie en la audiencia tiene legítimo interés por el elemento que los personajes buscan. Lo que la audiencia busca es ver la aventura, es ver cómo los protagonistas pelean contra las adversidades de la travesía o cómo se forma el viaje del héroe. Quieren ver cómo el bueno pelea contra el malo o cómo un grupo de héroes detiene la destrucción del mundo de una amenaza muy poderosa. Gracias a esta idea, muchas películas han recaído sobre la idea de tener una trama que termina siendo básica y hasta pobre en narrativa, solo por el fin de llegar a un clímax lleno de acción con imágenes llenas de luces, piñas, poderes o lo que sea. Si no, díganme ustedes, ¿qué recuerdan de Thor The Dark World que no sea sobre el éter y los portales que hizo el villano con la gema? ¿Qué pasa en Justice League además de ver a Steppenwolf robando los cubitos de todos lados? Definitivamente, muchas de las películas de ciencia ficción, aventura o de espionaje recaen fuertemente en la idea de que el MacGuffin va a solucionar una narrativa y pierden el enfoque del potencial que podría tener una historia gracias a este elemento. Muchas películas de superhéroes o de ciencia ficción clásica tienen fijado el concepto de que el elemento de la discordia tiene que ser sí o sí un arma de destrucción masiva. El Tesseract abre un portal que trae una invasión alienígena que va a destruir a la humanidad. En Men in Black International, sí, estoy usando esa película, tiene un portal en la Torre Eiffel que va a traer a una raza invasora para, adivinen, destruir la humanidad. Las cajas madre en Justice League sirven para básicamente hacer lo que el que las porte desee. Y ni hablemos del poder del guantelete del infinito. Las premisas de todas estas películas terminan siendo hay que parar al malo para agarrar esa cosa que va a destruir el planeta. Lo único que cambia son los personajes y por ahí el método de destrucción, pero luego es lo mismo. El problema con este tipo de premisa es que los personajes luego están peleándose por ver quién es el que va a tener la bomba en la mano cuando explote, y ahí es cuando el MacGuffin toma el poder de la película y perdemos el enfoque principal. Este elemento no solo debería ser el punto para hacer mover la historia, sino que también podría servir como un objeto crucial para que los protagonistas aprendan y cambien con ello. Por más tonta, graciosa o lo que quieras que sea, Thor Ragnarok logra manejar ese concepto de una forma maravillosa.
Esta película retoma a Mjolnir como MacGuffin, pero esta vez el elemento es destruido casi al principio de la historia. A lo largo de la película tenemos al dios del trueno lamentando haber perdido su martillo y creyendo que sus poderes desaparecieron porque, sin el martillo, no iba a tener su habilidad. La película encuentra su clímax cuando Odín le dice a Thor que él jamás necesitó el martillo para sacar sus poderes, y es donde termina aprendiendo que todo lo que necesitaba estaba dentro de él y termina venciendo al mal. Por otro lado, tampoco es tan necesario que el MacGuffin sea importante para el final de la película. Este elemento puede funcionar como el primer escalón de una historia que se desemboca desde ahí, como el misterio de Rosebud en Citizen Kane. Este nombre trae una incógnita que llevará a una investigación, la cual irá desarrollando arcos y motivaciones de muchos personajes, y al final del día, Rosebud queda delegado como algo sin solución, al menos para los personajes. Otro ejemplo de cómo manejar un MacGuffin es como lo maneja Tarantino en Pulp Fiction. La valija va apareciendo por momentos y literalmente nosotros jamás sabemos qué es lo que hay adentro, que todos veñanelan. Este modo de uso del MacGuffin termina siendo una crítica de lo vacío y absurdo que es este recurso narrativo. Demuestra que la meta por la que todos los personajes luchan en realidad jamás importa. Otra forma de mejorar a los MacGuffins en una película es verlo desde la perspectiva de George Lucas. El director se opuso a la visión de Hitchcock diciendo que, en realidad, el objeto debería ser tan apreciado como el protagonista o la historia en sí. Para lograr esto, hace que los MacGuffins sean personajes, como vemos que hace Archie un elemento clave durante toda New Hope, o como otros escritores y guionistas hicieron en otras historias, como por ejemplo el soldado Ryan en Rescatando al Soldado Ryan, o el coronel Kurtz en Apocalypse Now. Son todos personajes que existen en la pantalla y terminan siendo el motor de la trama por completo. Es necesario que esos personajes sean atractivos para la historia y para la audiencia, ya que si no sirven o no aportan nada, al final de la historia todo va a ser en vano. Con Kurtz vemos que en realidad la historia cambia de enfoque y tiene mayor peso. Con el soldado Ryan encontramos una historia totalmente trágica y dramática sobre un viaje con millones de impedimentos. Archie es un personaje menor que termina siendo totalmente entrañable y aporta muchísimo a largo plazo, funcionando tanto que cuando lo vemos en peligro terminamos preocupándonos por él sin importar cuántas veces lo arreglen. También es necesario, según la filosofía de Lucas, que estos elementos tengan una carga de misticismo o misterio. Pongamos como ejemplo todos los objetos de deseo en las películas de Indiana Jones, el arca perdida, el santo grial, la calavera de cristal o todos los otros elementos que Indiana persiga. Lo mismo pasa con aquellos elementos que vemos en Harry Potter. Estos elementos están llenos de un misticismo único que pertenecen a su mundo y aportan muchísimo a la trama, principalmente al final de la historia. Presentarlos más tarde en el largometraje permite que los espectadores se llenen de intrigas sobre este elemento y no lleguen al final de la historia aburridos por ver este objeto, lo que logra un mayor efecto a la hora de presentar el clímax y darle una utilidad a este MacGuffin. Llegar al ítem de la discordia a veces tiene laberintos, misterios a resolver y aventuras imprevistas que hacen que toda la trama tenga mucha más intensidad y haga valer la meta mucho más. Hace que el MacGuffin logre ser tan importante como el protagonista lo ve. Si bien el MacGuffin no es lo más importante en una película, ya que tenemos que enfocarnos principalmente en los personajes y sus arcos, tampoco hay que dejar que un elemento narrativo lleve a una película a ser altamente genérica. Un MacGuffin tiene que tener como misión, además de ser un propósito, ser quien defina el personaje. Ningún protagonista debería llegar a la meta y no aprender nada en el viaje, y esto es algo que ya lo hablé en mi video del viaje del héroe, sino que también tiene que modificarse al final del camino. Además de esto, es necesario saber que una historia puede lograrse sin el elemento de por medio. Una película no depende siempre de una cosa que mueva la narrativa o un interés común con un villano para poder ser un buen largometraje. Tenemos varios ejemplos de esto, y personalmente creo que los MacGuffins deberían desaparecer en su gran mayoría, ya que nos perdemos de cosas hermosas como arcos realmente sólidos, historias que pueden explorar más cosas que la idea de detener a alguien antes de que algo malo pase. El cine es un canvas donde podés tener todo lo que vos quieras, pero no es necesario que siempre estén los mismos componentes.